Marisa echó en Estados Unidos, mira. Le vamos a decir a Sandra que nos enseñe a hablar rápido, así Marisa nos invita. Si no, allá no, nos morimos de hambre, no sabemos pedir nada. Estamos con María Fernanda Casa, le cuento a la gente de todo el país. María Fernanda ha sido una buscadora, como nosotros, con la diferencia que María Fernanda ya encontró a su familia biológica. Es así. Pero yo le invité, más allá que nos cuente cómo fue su búsqueda, que nos puede ayudar a nosotros, sobre todo para que nos cuente cómo ha sido el post-encuentro. Porque siempre hablamos de la necesidad de encontrar y de lo lindo que es encontrar tu origen biológico. Pocas veces tocamos el tema, ¿qué pasa después que encontramos? ¿Cómo sigue nuestra vida después que encontramos? ¿Es color de rosa? ¿Somos toda la familia Ingalls? ¿O somos la señora y el señor Smith? Tema complicado, porque creo que cuando uno inicia la búsqueda es a partir de una decisión, sabiendo que hay un 50 y un 50% de que logres el encuentro o no. Y después que encontrás, creo que pisas una realidad que es totalmente lejana a lo que nos podemos imaginar. Como siempre vos decís, tenemos un imaginario que somos la hija del intendente, del hacendado, que está lejos de la realidad. Y empezamos a vivir otra historia, que es difícil. Sí, todos tenemos ese pensamiento mágico, con los años lo vamos alimentando, de encontrar a nuestro papá, que es multimillonario y nos va a salvar de todas las deudas que tenemos con la naranja, o que nuestra mamá es una viejita hermosa que está en un campo de rosas esperándonos con comida caliente, y a veces eso no pasa, a veces pasan cosas como a vos, que encontraste tu mamá en Hachal, en San Juan. Exacto. Y en condiciones que no eran las que vos esperabas, o creías por lo menos. Para nada. Encontré mi mamá biológica en San José de Hachal, al igual que mi papá biológico. No están juntos. Y creo que ella recordó el peor momento de su vida cuando me vio. Entonces ahí empezás a tomar la dimensión de las realidades, del por qué me dieron. Vamos a decir ese término, ¿sí? Por muchos años pensé que me podía abrazar, que me podía acobijar, y eso nunca sucedió. Vos, aparte de buscar a tu mamá, necesitabas un abrazo, como recibida, digamos. Exactamente, porque hay un vínculo que uno crea al ser madre, que cuando uno abraza a sus hijos, un abrazo de contención. Era como... Vos imaginaste que te ibas a conectar con tu mamá. Que me iba a conectar. Claro. Estábamos a la distancia que estamos vos y yo. Y nada. Y mirás a los ojos y decís, por favor, que se conecte, y no hay conexión. Entonces empezás a vivir otra realidad. Claro. Empezás a transitar otra realidad después del encuentro. Amén de que tu mamá tenía un problemita madurativo. Digamos que no puedo saber si el problema es por lo que vivió durante mi embarazo, por su vida, porque vivía en condiciones, digamos, precarias. Por su vida posterior, no lo sé, pero nunca pude hablar con ella. Ella sonríe, la vi cada vez que viajaba hasta que dejé de ir a verla. Una vez, la última, la abracé y le dije, si me puede entender, quiero agradecerle por darme la vida. ¿La tratás de usted? Sí. Y no sé si me entiende. ¿Vos qué sentiste en ese momento? Que dije lo que tenía que decir, porque estoy viva, porque ella me dio a luz. Uh-huh. Soy una sobreviviente, no me cabe la menor duda. Uh-huh. Y sentía que tenía que agradecerle por darme la vida, me entendiese o no. Bien. Pero vos te lo regalaste a vos, esto de no tenerlo más guardado. Exacto. O sea, de abrazarla, de no importa si me conecto, yo necesito decirle que le agradezco la vida que me dio. Porque en definitiva, soy esta persona, fruto de crianza de mis padres adoptivos, fruto de lo que traigo en los genes, de mi naturaleza, y creo que en el fondo, genéticamente, me he mantenido bastante natural fuera de mi medio. Tu mamá tenía otra hija, ¿verdad? Mi mamá tiene 2 hijas más y un hijo varón. Ajá. ¿Y tu papá tenía otra familia por otro lado? Exactamente. ¿Con cuántos hijos? 8.
8 hijos. 8 o 9. Hay uno que falleció, sí. ¿Con quién te vinculaste primero o quién conociste primero? Cuando fui a Hachal en mi búsqueda, que estuve 15 días, decidí hacer lo único que sé hacer de mi profesión. En ese momento fue radio y televisión. Fui a la radio, grabé un spot, vinieron del canal y a los 15 días ya tenía un llamado por parte de la familia de mi papá, donde me cuentan toda una historia. El spot siguió durante varios meses y en marzo llaman por lado de mi mamá con la misma historia. Y en mayo viajo con mi hija a conocerlo. Ajá. O sea, conoces primero la familia de tu mamá, digamos. De mi papá. De tu papá. De mi papá, sí. Y después por el lado de mi mamá. ¿Y qué onda? ¿Tu papá qué te dijo? Cuentan sus historias, no viven en ciudades grandes, tienen otra forma de vivir. Pero tu papá sabía que vos existías. Sí, mi papá sabía que yo existía. ¿Y te buscó? No, ¿Te dijo por qué? porque fueron a buscarme y le dijeron que estaba muy lejos. Entonces, Se quedaron con eso. está lejos. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos sabían de mi existencia. Y tampoco te buscaron. No, Porque estabas lejos. porque estaba lejos. O sea, yo entendí que no hay una búsqueda para quien pierde o conoce que tiene un hijo. Las búsquedas somos de quienes necesitamos saber nuestra identidad biológica. Así Hay es. muchos que son adoptados y están felices y contentos con su vida, con sus hermanos, y no sienten la necesidad. Y hay otros que sentimos la necesidad. Vos te enteraste de grande Sí. que eras apropiada. 15 de agosto del 2014, en el mismo horario que nacía Naomi Matilda, mi segunda nieta. O sea que hasta ese momento vos nunca sospechaste de que no pertenecías a esa familia, ¿o sí? Tenía mis sospechas de que podía ser hija de mi papá y no de mi mamá. Ajá. Nunca tuve un vínculo con mi mamá. Gasté años en terapia para poder entender lo que no entendía. ¿Por qué no tenías vínculo con tu Porque mamá? no encajaba. Este amor materno que sentís que necesitabas, que también fuiste a buscar con el abrazo allá, que tampoco lo tuviste de tu mamá adoptiva. No. Entonces, bueno, fueron muchas cosas y creo que trato de ver lo positivo de haber conocido mi origen. El entender mi vida, el entender por qué no encajaba, el entender por qué soy distinta, el entender el comportamiento de la clase social a la que pertenecíamos con respecto a siempre afuera, fuera de las reuniones, fuera, o sea, el no encajar. Entonces, ¿Y notabas una diferencia entre el trato de tu mamá adoptiva con el tuyo, con tu hija? nada que ver. Es como que empezabas a comparar Nada las que cosas. ver, ¿sí? Ya muy grande, saber la verdad mientras ella estaba viva, acompañarla en su vejez, en sus últimos años. Cuando vos supiste de que no eras hija de ellos, ¿ellos vivían todavía o no? Mi mamá sí. ¿Y te logró decir algo o no? No. ¿Vos la enfrentaste? Sí. ¿Y qué te dijo? Nada. Se lo llevó a la tumba. Pero gracias a Dios, una amiga de ella, que hoy tiene 92 años, dejó todo escrito por si le pasaba algo y no quería callarse más. ¿Y pudiste saber en qué circunstancias te consiguieron? Sí, pero no viene al caso. No, bueno, pero a vos eso te ayudó a, Todo me ayudó, a sentir Marcelo. que no estabas loca, digamos, de Claro, decir, o sea, no estaba tan loca yo, che, lo no, que me no. pasaba era por algo. Para nada estaba loca. He tratado de hacer un equilibrio de entender, comprender, Y perdonar, aceptar y decidir empezar a vivir de nuevo. Volvamos a Hachal. Llegás a Hachal, conoces a tu papá. Sí. Tu papá se sorprendió cuando te vio. Ellos lo tomó como una naturalidad de decir, mira, apareciste María Fernanda. Todos en familia esperándome. ¿Te llamabas María Fernanda o tenías otro nombre? No. O sea, Era la sin nombre. sí, sin nombre hasta que supieron. No, mi porque a lo nombre. mejor que si tu vieja o tu papá te dijo, No, te ibas no. a llamar Claudia. No. Y estaban todos esperándonos porque viajé con mi hija. Era una fiesta, ¿sí? Todos con su amor, con su expresión, con el bienvenido, ya me habían mandado fotos, habíamos charlado por teléfono, me quedé a dormir, nos quedamos con mi hija a dormir en la casa de mi papá. Ah, mirá. Y bueno, y el otro día emprendimos a conocer
A tu mamá. a mi mamá. ¿Qué fue dormir ahí? ¿Qué sentiste? Me levanté a la hora de siempre, muy temprano, ¿Pudiste dormir? Porque ayudada. Pero creo que no procesas hasta que pasa un tiempo, hasta que podés digerirlo, hasta que entras a darte cuenta que empezaste a vivir de otra forma a partir de ese momento. Entonces fue un camino en estos últimos 6 años costoso, de mucho trabajo interior, de muchas ganas de salir adelante. Obviamente que me pasó factura, tuve un trastorno de ansiedad generalizada, de la cual me quedaron algunas consecuencias. Cuando viste tus hermanos, ¿te viste en eso, en algo, o eran extraños para vos? No, era como alguien que te distanciaste mucho tiempo. La sangre, Ajá. la genética. Está aquellos con los que puedo tener más afinidad y los que no. Ujú. Y hoy mis contactos es mi hermana Mariela del lado de mi papá, mi hermana Sonia del lado de mi mamá, y tengo 2 hermanos en Córdoba que por ahí hablamos por teléfono. Pero con Mariela somos muy parecidas. ¿Estos dos hermanos de Córdoba son del lado de tu papá? Sí, Bien. sí. ¿Y ellos ya estaban en Córdoba acá? Sí, sí. Sí. Cuando vos te enteraste y Sí. todo. Inclusive a uno de ellos lo ¿Alguno se conocí. sorprendió de los 10? Porque son 10 hasta que conté, 11. ¿Alguno se sorprendió? ¿Alguno dijo, che, yo nunca supe, Fer, Por el lado de mi mamá. te hubiera buscado? Del Yo lado, me acabo de enterar. Me llama la Marcelo, atención no. de decir, digamos, porque estabas lejos no te buscaba, pero había 2 hermanos en Córdoba, si sabían que estaba en Córdoba, tan lejos no nadie sabía estabas. dónde estaba. Ah, Pero no, Marcelo, nosotros tenemos la necesidad de buscar, porque buscamos nuestra identidad, nuestra, digamos, historia clínica, o sea, pero nosotros, no los otros. ¿De dónde tengo esto? O Exacto. sea, es esto de entenderte, conocerte íntegramente, que muchas veces no nos comprendemos y decimos de dónde, y ahí ¿De vamos dónde? al registro, Sí. porque somos información y vibramos con esa información, y si sabemos esa información nos entendemos más. Sí. Por eso me dediqué todo este tiempo a tratar de estar mejor. Caí en todos los estados, hice todo lo que se te ocurrió. Acudí, como decís vos, al brujo, a todos lados. ¿Antes o después de esto? Después. Después. Aprendí que hasta que no termine de aceptar mi situación, me genero enfermedades autoinmunes. Ujú. O sea, Y en la lo piel. puedo decir, y en la piel, Ujú. que la piel El contacto. es el contacto. ¿Vos decís que todo eso que te pasa hoy en el físico es factura de todo lo que has sentido de todos Es estos todo el años? proceso que vas haciendo. el cuerpo empieza a hablar. Exacto, es el proceso, es el decir, estoy en proceso, decidí tener una nueva vida, decidí priorizar. ¿Tu hija cómo lo tomó? Porque estaba con vos. Sí, mi hija ama a su abuela. Porque mi Ama abue- a su abuela. ama a su abuela. Mirá. Y yo respeto el amor a su abuela, que fue mi mamá adoptiva. Ah, o sea, tu hija A su- ama a su abuela a la adoptiva. mamá que te Exacto. crió a vos. Pensé que era la biológica. Ah, Exacto. sí, yo también. Para ella fue su abuela. Y sí, de Entonces, alguna manera sí. hay muchas cosas que no hablo porque sé que puedo herir. ¿Tu mamá vive todavía? No, falleció en el 2015. Ah. Entonces trato de buscar un equilibrio. Pero lo que sí sé es que hace más de un año decidí empezar una nueva vida. ¿Y eso qué fue? Priorizar. No viajar más a Hatchel, por ejemplo. No, pero no precisamente eso, pero priorizar los afectos, priorizarme yo, lo que quiero, dejar el mundo donde me escondía para no sufrir. Dejar las apariencias. Hay algo que es cierto y que pocos buscadores dicen o se atreven a decir, ¿sí? Pero normalmente nosotros, los apropiados, nos sacan de las manos de una mamá en condiciones complicadas en ese momento, de 14, 15, 16 años, y nos dan en las manos de gente un poco más acomodada, que quieras o no, nos permiten una vida un poco más acomodada, con otro estudio, con otras relaciones, con otros otras roces, posibilidades. que después cuando volves y conoces tu origen biológico, la distancia a veces se nota y mucho.
En cuanto a educación, a formación, a valores, a principios, a un montón de cosas. Porque quieras o no, vos te desarrollas en un ambiente absolutamente distinto de donde te sacaron muchas veces. Sí. No siempre, No, pero es muchas así. veces. Pero Lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente, esta necesidad de cariño, ¿no? Que no está resuelta en ninguno de los dos lados. O sea, que me parece que esta sigue siendo esta necesidad de que voy a buscar este amor materno a mamá original biológica que no está y mamá adoptiva tampoco está. por eso te digo, cuando decidí empezar una nueva vida, ese cariño fue dar. Entonces, recuperar afectos, recuperar relaciones, empezar relaciones y volver a creer en el amor. Entonces, cuando vos empezás a hacer ese camino, el amor todo lo transforma. Ujú. Porque uno empieza a amarse. ¿Y tus Bien relaciones ahí. de pareja Sí. también se han visto de alguna manera influenciadas por estos sentimientos tuyos encontrados allí? Te diría que hasta el año pasado fue nefasto. Y a partir de mi decisión de cambiar la vida, hoy te puedo decir que estoy enamorada. Porque te enamoraste de vos, ¿o no? ¿O Porque no? decidí amar. Ya dejar de bloquearme, dejar de no sentir, dejar de tener miedo, dejar la ¿Es incertidumbre. una decisión esto, Ivana? Absolutamente, Sí. absolutamente. Llega un momento en que dejas de esperar que otros te amen para amarte. Por eso yo me puntualizaba en esto de esperar este amor incondicional. Hay veces que cuando el abandono de esto de cómo puede ser que la persona que más me debería amar no me quiere. Bueno, eso Es nos ha un- pasado a todos, ¿no? A mí me pasó, no en el caso de mi mamá, pero sí en el caso de mi papá. El abandono se siente y no es tan fácil de curar y es una decisión dejar de esperar que te amen. Y cuando dejas de esperar que te amen, empezás a aceptarte vos y a amarte íntegramente por más que otro no te ame. Y es cuando estás en el fondo del pozo y conoces tus sombras reales. Ahora se dice fácil, pero no es tan fácil. Es un ¿No? caminito, Porque ¿no? se dice fácil. No, no. Yo decido empezar a amarme. No. Pero por dentro tu Pero es un cabeza- camino de transformación. O sea, Sí. pero es una decisión sufrir lo suficiente y estar ahí en el infierno cuando se duele tanto. Y un día decidís salir. ¿Sí? Decidís comprender a los demás, decidís ponerte en la piel de tu mamá biológica, de tu mamá adoptiva, decidís decir, bueno, dejo ir este rencor que en realidad me está hundiendo y bueno, ya está. O sea, no es perdonar, no, es decidir. Sí. Yo hoy decido aceptar. Y en este año, Sí. en este último año, ¿sentiste la necesidad de tus papás biológicos, ¿no? De tu papá y de tu mamá hacia vos, la necesidad de verte, de compartir algo con vos? ¿O vos tener necesidad de compartir algo con ellos y de verlo? ¿O eso se fue? Se fue O sea, si diluyendo. vos no vas más a Hacha, no los vas a ver nunca más, porque No. ellos no van a hacer No. nada por venir a verte. No. ¿Nunca vinieron a tu casa? No. ¿Nunca te pidieron traerme, llévame a tu No. casa, quiero conocer dónde vivís? Y vos los invitaste y ellos te dijeron, no, yo voy porque a ver. esa es su forma. O sea, sí, una hermana mía, sí. Pero no. ¿Y algún hermano tuyo vino a tu casa a visitarte? Sí, mis hermanos tuvieron para mis 50. Que no nos invitaste a nosotros. No nos Bueno. conocían. Invítame para los 60, guacho. No sé dónde voy a estar. Falta mucho tiempo. No lo Puntos traigan más, suspensivos. Pero en cualquier momento podemos hacer una fiesta, como dicen mis amigos. Exactamente. Siempre hay un motivo para festejar. Cuidando los protocolos. Por supuesto. Sí, De a pocos. siempre, mira, yo siempre, bueno, me encanta hablar con vos, nos conocemos hace tiempo, siempre hablamos de todo, pero tenía ganas de que dieras este testimonio porque hay mucha gente que por ahí le pasa lo que te pasa a vos y se siente Mal. doblemente culpable, porque mira, te sentís culpable toda la vida por buscar a tus papás y pensás que sos un ingrato por no valorar los que te criaron. Y después que los encontrás, te sentís culpable de no querer ver los malos que encontraste, porque en realidad te das cuenta que estabas mejor cuando todavía los estabas buscando que cuando los encontraste. O sea, vivimos en conflicto a veces, casi siempre. Sí, pero tenés que tomar la decisión en un momento de decir, paremos el conflicto, esta es la verdad, esta es la situación, ¿qué querés hacer? Esta vida es mía. Vos me lo dijiste Exacto. recién. Exacto. O sea, en un momento decidí dejar atrás la historia y dije, esta vida es mía y empiezo a vivir desde hoy. Eso Y es lo que quiero dijiste. vivir de esta forma. Claro. Quiero aprender a priorizar. Quiero aprender porque estoy aprendiendo.
Estoy aprendiendo a amar a una hija de otra forma con mis nietos. Estoy aprendiendo a amar una pareja sin los prejuicios, sin ese sentimiento de abandono, sin las sombras, como soy, en esencia. Auténtica. Auténtica. Amar mis vínculos, mis amigas de toda la vida, las nuevas, las de la escuela, las de los grupos. También las que están esto de, conectadas. te diste cuenta quizás también esto de que los secretos o lo que uno oculta tampoco puede estar oculto siempre y que siempre te terminan trayendo una factura, esto del guardar y siempre termina saliendo a la luz, entonces no sirve esto que careteamos con nuestros vínculos, con nuestras parejas, con nuestros No amigos. sirve, nada resulta, nada. En algún momento las apariencias se caen, Ujú. las caretas se caen, porque nos rompemos, nos quebramos. Eso como por ahí leemos, hubo un día en que se te quebró la vida. Sí. Hoy vos sos la única que está acá en este lugar que está en condiciones de responderme. ¿Qué son más importantes, los vínculos de sangre o los vínculos de cariño que vos haces con una extraña? Los vínculos, el amor, lo verdadero, lo que sentís con la piel. La sangre no tira entonces, o por lo menos no te pasó a vos. Puede que tire, pero en mi vida, más allá de mis hijas y mis nietos, ¿sí? Los afectos son los que me sostienen. Esos vínculos que son inquebrantables. Pero encontrar a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos te sirvió de alguna manera para cerrar un montón de puertas. Totalmente. Que decís, bueno, listo, loco, ya todo esto ya lo sé y ahora me saco este problema de la cabeza. Exacto, pongo primero y vamos. Yo noto como que en esta historia es como que María Fernández se pone en protagonista ella ahora. Ujú. No es que mi papá, mi mamá, esperar, después mi otro mamá, mi otro papá. Es que No, ahora soy yo. nosotros somos una bolsa de culpa. Sí. Nosotros vivimos siempre con la culpa. La entrevistamos la semana pasada a una chica que dijo estaba esperando que sus papás Sí. mueran para empezar a buscar porque no los quería hacer sufrir. Entonces nosotros vivimos con esa culpa permanente todo Y el el pedir tiempo. permiso siempre. ¿Me entendés? Sí, lo que pasa es que esa Permiso, chica, por perdón. ejemplo, no tomó la decisión, por ejemplo, de ella que dijo, esta vida es mía. O sea, deja de pensar y de priorizar a su mamá, papá biológico y la historia y todo. En algún momento va a tener que decidir vivir ella. Ese es el protagonismo que por lo menos ella tomó y decidió. A partir de hoy, esta historia emocional es un capital que me convirtió en quien soy hoy. Y a partir de hoy empiezo a vivir de otra manera. Es una decisión. Esto que te pasa a vos le pasa a un montón de gente que conocemos. Con Mari lo hemos hablado muchas veces porque muchos chicos que han pasado acá por la radio y han encontrado a sus papás, viste, cuando nosotros con la Mari lo estamos chequeando todo el tiempo, que a tanto le llamamos, y che, ¿cómo van? Y te dicen, no, si te cuento. Viste, la mayoría, viste, con un bajón, dice, no, si te cuento, te morí. Y yo te voy a vos hacer una decís, aclaración, Marce. En mi búsqueda, en los primeros meses, mi mamá, Mabel, estaba viva. Y yo le decía, viajo, voy. Y ella no me decía nada. Entonces le dije, si a vos te preocupa que yo te deje, te aviso que no te voy a dejar hasta el último día. Claro, ya es Y una te voy a decisión mía. cuidar hasta el último día. No tengas miedo. Y así fue. Pero es lo que siempre digo, nosotros ya a esta altura de nuestras vidas no necesitamos una mamá de que nos haga los deberes, que nos espere con la leche o que nos lleve a Disney. Pero siempre vamos a añorar el necesitamos- abrazo de la mamá. Sí, pero Bueno, pero ahí vos le necesitamos enseñaste. entender un montón de cosas. Belén Cerdá desde el Río Cuarto dice, le escucho a Fernanda y entiendo que cuando se encuentra la familia biológica no termina la historia, sino que comienza Exacto. una nueva. Exacto. Tati Climaco, nos ponemos en el lugar de la culpa por miedo a herir a nuestros padres adoptivos sin darnos prioridad de que fuimos nosotros las víctimas. Costó al principio de mi búsqueda, pero ya no. Después tengo otra acá que dice Gilda Miriam, yo quiero saber la verdad, pero me da mucho miedo escuchando hablar a María Fernanda. A mí me pasan muchas cosas, tengo enfermedades y cosas que siento y sé que vienen desde ahí. Que dice, bueno, Nino Ferraro se sigue adelante solo por los afectos. Jessica Luna, muy buena la entrevista, abrazo de Lufer. Alejandra Navarro, gracias Marcelo, mándale saludo a tu invitada, te manda saludos, Alejandra Navarro. Gracias. Leticia Frasino dice, nos escucho desde Carlos Paz. Leticia, muchas gracias.
Fer, ha sido un gusto como siempre, no va a ser la última vez, ya vení un montón de veces, la próxima vez venía a cantar, loco. Porque No me han dicho que tengo- sos un excelente cantante. Yo soy un acting. Esa señora me dijo que sos un excelente cantante. Cuando bailo con la escoba, cuando bailo No con sé, mi no sé. A mí me nieto, han dicho que vos cantás, así que la próxima Yo lo único que les puedo queremos que dejar, vengas a cantar. bueno, a los que busquen, Sí. que no sientan culpa, que no tengan miedo y que se elijan. Porque es la única forma de sobrevivir. Y es la única forma Repetilo, de no caer. que no sientan culpa. Que no sientan culpa, que no sientan miedo. Que sean libres, que decidan. Que es lícito tener miedo, sentirse mal, llorar. Y que vivan su propia vida. Estás en Continental, escuchando a Marcelo Núñez. Buscando el origen, buscando el origen. Proyecto Vaso de Leche Conin. Propuesta de desarrollo comunitario, solidario y voluntario, cuyo fin es erradicar la desnutrición infantil en la ciudad de Córdoba. Llená un vaso de leche y alimenta sonrisas. Más de